Dios les bendiga, bienvenidos a Comprensión de los Tiempos Actuales. Esta clase es un poquito diferente a los demás. ¿Por qué? Porque es muy práctico, se requiere que hagan tareas para que aprendamos a escribir mejor, para que podamos aprender a organizar bien nuestros pensamientos en forma escrita y en forma oral. Y con esto, pues, le damos lugar al pastor Caro. Muchísimas gracias, María Inés. Gracias por la oportunidad de enseñar otra vez y clase. Muy bienvenidos a la clase. Eso va a ser una clase muy interesante. Perdona cómo me veo, pero acabo de trabajar muy duro y aquí estoy. Me siento medio desorientado en ese momento. Déjame buscar mis notas. Y eso va a ser una clase como nunca se ha dado aquí en Comprensión de los Tiempos, porque se va a requerir tarea escrita y tarea practicada. Entonces voy a hablar un poquito más de esto en unos momentos. Pero ya ha sido tiempo desde que no doy una clase, casi un año que no doy una clase aquí en Comprensión. ¿Ok? Entonces, con eso, María Inés, por favor, pon el video en cómo debe de ser, ¿ok? Buenos días, clase. Ok, quiero que hagamos algo para comenzar esta clase. Obviamente esto fue un video pregrabado, pero quiero que todos contesten algunas preguntas. ¿Cuál fue tu primera impresión al verme en esta clase? Al ver tu profesor. ¿Cuál fue tu primera impresión y tu primer pensamiento cuando me viste así? Estabas en el gym. Sí, había terminado de hacer ejercicio cuando yo había grabado. Y a propósito, me despeiné, a propósito, no me había afeitado, a propósito, estaba sucio y sudado, a propósito, para dar. Entonces, ¿cuál fue tu primera impresión? Sabiendo de que estamos haciendo una clase seria. O sea, estamos en serio haciendo una clase. Estamos ya preparados para dar esta clase en Comprensión. Es un lugar académico, un lugar teológico, un lugar espiritual, y así yo vine a enseñar. Ok, déjame hacer otra pregunta. ¿Qué pensarías si así llegara tu pastor a predicar así un domingo en la mañana? No me toma interés en lo que hace. Aparentemente me pareció improvisado, pero a la vez sabía que había experiencia, mucha. Quería hacer todo al mismo tiempo. Me faltaría al respeto. Poco falta de respeto. ¿Ok? Una persona puso, ¿qué le pasó? Ya, no está vestido adecuadamente. Correcto. Ya se dio a entender el concepto, ya le atinaron. Sí, es una falta de respeto, da impresión de improvisación, o sea que no vine preparado, vine desorganizado, la verdad, y esta clase se llama comunicación eficaz. Imagínate que yo estuviera dando toda esa clase en esta forma, desorganizado, sudado, feo, sin haberme, que recién se levantó, sí, desorganizado, mal preparado. No tuve ni tiempo para ponerme bonito, ni para rasurarme, ni peinarme. O sea, obviamente eso no es la forma en que alguien se debe de dar una clase, no es la forma en que alguien debe venir a la iglesia, mucho menos para subir a un púlpito para dar una predicación. Obviamente así no se hace. Sí, ustedes tienen razón, es falta de respeto, mal preparación. Y la otra pregunta es, ¿cómo, digamos que yo fuera a dar en este estado la misma información que voy a dar a lo largo de esta clase? O sea, mismas notas,
mismas escrituras, misma profundidad, mismo reto para los estudiantes, pero mirándome de esta forma. No como estoy, como estaba, como recién salido del gimnasio. La cosa es que uno puede mirar a la persona y decir, pues tiene buena información, pero su presentación estorba el mensaje. Alguien puso, no sería coherente de darla, eso es buenísima pensamiento ahí. Es posible que no te tomaríamos en serio, alguien puso. Sí, buenos comentarios. Y eso es exactamente lo que estoy tratando de decir, porque esta clase se llama comunicación eficaz. El punto es que hay una manera en que puedes comunicar efectivamente y hay otras maneras que puedes comunicar que aunque tengas buen material, no va a ser eficaz o efectivo en la manera de comunicarse. Eso fue nada más una demostración de eso. Entonces, una buena presentación, una buena ortografía cuando se trata de escribir, una buena presentación, un buen aspecto físico, una buena gramática, junto con, o sea, todo lo de gramática, buenos argumentos centrados, bien pensados, bien presentados, bien estudiados. Estos realzan el mensaje. Algunos pueden decir, muchos dicen actualmente, pero el predicar es por el poder de Dios, es por la palabra de Dios y es la unción y esto es suficiente. Sí, se predica mediante el poder de Dios, 100% de acuerdo. Se predica la palabra de Dios, 100% de acuerdo. Se necesita la unción. Voy a hablar de la unción en unos momentos, pero se necesita la unción. Sí, pero si estas cosas son suficientes, no necesariamente son suficientes. Y déjenme decirles por qué. Y ya vieron por qué. Porque puedo tener el llamado a enseñar y predicar. Puedo tener el entrenamiento para enseñar y predicar. Puedo haber sido, puedo haber estudiado mis notas y preparado para estudiar, pero si la presentación es como vieron al principio, no se va a escuchar el mensaje. Tú mismo te vas a estorbar el mensaje. Muchos dicen en cuanto a, voy a hablar algo un poquito cultural en lo hispano, algo que no se hace tanto en lo americano, pero yo he estado en iglesia hispana por muchos años y yo sé cómo va la cosa. Solo piensen conmigo por un momento, cuando tienen una noche de especiales, ¿verdad? Todos sabemos a lo que yo refiero. Hermano fulano y hermana fulana sube para dar su especial. Y da su especial, dice, sube para dar una canción especial. Y muchos, yo he escuchado eso muchos. Hermanos, no escuchen mi voz, escuchen las palabras. Y comienza hermana a cantar. Y hermana no sabe cantar. Y toda la iglesia tiene que estar ahí escuchando hermana cantar. Y es, se ve el corazón, un corazón lindo, se ve el motivo bonito, pero la presentación no transmite el corazón. Todos saben a lo que me refiero. Todos hemos estado en esos tipos de servicios. Y hermano o hermana piensa que puede cantar con todo, con toda la habilidad de un cantante profesional y le das el micrófono y no sale así. Pero fíjense, ahora quitemos eso de cantar. Fíjense si vas a subir a dar un devocional.
o vas a predicar y vienes mal preparado con el temático no muy bien analizado, no muy bien pensado, tus notas muy mal preparadas y subes a predicar y estás dando disparates por todos lados y no sigues ni un temático y vas por allí, vas por allá. Ahí tenemos un dicho en inglés que cuando no quedas en el temático, dice que vas por los senderos de los conejitos. O sea, no estás en la senda donde debes estar, vas por allí, vas por allá, vas por allí, vas por allá. Y tal vez dices algunas cosas buenas, alborotas la gente y al final la gente dice, ¿de qué se trató la prédica? Y la gente dice, "Ay, yo no sé, porque habló un poquito de eso, un poquito de aquello, un poquito de eso, un poquito de experiencia, un poquito de historias y nada fue coherentemente puesto juntos. Entonces, puedes tener el llamado y puedes tener hasta la unción del Espíritu Santo, pero si en la mente y en el corazón y en las manos y no estás preparado, no practicaste, no estudiaste, no hiciste bien las notas y solo necesito el Espíritu Santo y ya, eso es todo. Lo siento, pero no se va a transmitir el mensaje y tú mismo vas a estorbar la unción que Dios te quiere dar y vas a estorbar el mensaje de la palabra de Dios, que en sí es poderosa, pero uno mismo puede estorbar cómo la gente pueda recibir. Ahora, muchos dicen, como Dios dijo a Samuel en el libro de Primera de Samuel, el hombre mira la apariencia externa, pero Dios mira y juzga según el corazón. De acuerdo. Pero queda el hecho de que el hombre sí mira la apariencia externa. Y esto cuenta con la comunicación. La comunicación no es únicamente lo que decimos, es cómo nos presentamos. Es lo que no decimos. Por ejemplo, la comunicación. Si tú me estás hablando, digamos que estamos hablando cara a cara y yo te estoy mirando así. Pues, ¿qué vas a pensar? Obviamente, no está interesado, está mirando su reloj, no le interesa lo que tengo que decir, no le importo. Pero yo no dije nada. Sí, pero dijiste mucho, ¿verdad? Es lo mismo con algo bien preparado. Puedes decir mucho y no decir nada, y a la vez no decir nada y decir mucho. Entonces, es como hacer una coherencia entre la comunicación de presentación física, como me veo, presentación en cómo hablo. Si estoy hablando, obviamente, uno no va a hablar groserías, pero digamos que en medio de una sermón, una predicación, alguien comienza a aventar groserías. ¡Wow! Eso es mal comunicado, mal pensado, no es espiritual para nada. Y estas palabras, una palabrita va a estorbar el resto del mensaje. Ahora vamos a tomarlo en otra forma. Digamos que tienes algo escrito y alguien está leyendo algo que el pensamiento es muy profundo y muy adecuado, pero uno no tiene las marcas de acentuación, no tiene los tildes, la ortografía está mala, los párrafos no están bien hechos, es muy difícil leer. Entonces, la presentación de la escritura o del escrito está estorbando el mensaje que el escrito quiere transmitir. Entonces, con comunicación eficaz, el hombre mira el exterior y el Señor mira el corazón, pero el hombre sí mira el exterior. Entonces, el exterior sí cuenta
cuando se trata de comunicación. Otra cosa, algunas cosas que decir acerca de presentación. Perfeccionar una presentación y ponerla bien elaborada, bien trabajada, bien pensada, no le quitará el valor a la unción del Espíritu Santo para nada. Todo lo contrario, la unción y la potencia de tu mensaje son aumentadas por mantenerse en el tema y no desviarse en disparates, diciendo mucho y luego al final no diciendo nada. Por ejemplo, yo he enseñado varias clases aquí en comprensión y no veo todos los nombres de los que están en esta clase, pero me imagino que muchos de ustedes han estado en mis otras clases y yo he recibido muchos comentarios de ustedes, comentarios muy bonitos, que la clase es muy bien preparada, yo aprendí mucho, usted lo comunicó bien, o sea, me han dicho muchas de esas cosas y les agradezco, pero déjenles que les haga una pregunta. ¿Creen que yo llego a todas mis clases sin haberme preparado o sin haber estudiado? Oh, no, yo no vengo diciendo, solo necesito el Espíritu Santo y Espíritu Santo, vamos. Y en el momento, mientras estoy enseñando, el Señor va descargando del cielo a mi cerebro y a través de mi boca. No, señores y señoras, yo tomo horas, días, semanas y meses para preparar mis notas, para poder darles algo de sustancia, algo bien preparado y algo bien hecho. Y así yo no tengo que estar pensando, ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a decir? ¿Qué es la próxima cosa que voy a decir? No, yo tengo páginas y páginas de notas. Algunos de ustedes tomaron mi clase de Antiguo Testamento. No pueden verlo desde su lado de la computadora, pero en mi lado de la computadora yo tengo como 120 páginas de notas durante toda esta clase de Antiguo Testamento. 120 páginas de notas. Con razón nos tardó 16 semanas para realizar esta clase. Pero ¿saben cuánta preparación 120 páginas de notas requiere? Uf, es preparación, eso no fue preparación de días o semanas o meses. Esto fue preparación de años, años de preparación, años de estudiar la Biblia, años en la escuela, años de predicar, años de orar, años de pasar tiempo con el Señor, años de leer y leer y leer y volver a leer y leer las escrituras, dejando que el Señor me muestre cosas, años de escuchar otros mentores y maestros y predicadores. Y luego cuando a mí me tocó sentarme y escribir todas esas notas, tuve años de preparación, más estudio, más libros, más, oh, wow, 120 páginas, eso me tardó mucho, mucho tiempo para preparar todo eso. Entonces, el punto es eso. Yo sí tengo el llamado para predicar y enseñar y el Señor me ayuda. Entonces, eso, la ayuda y la gracia del Señor, eso es lo que es la unción. Pero esto necesita estar junto con buenísima preparación. Cuando estas cosas se unen, hay una potencia de mensaje que es inigualable. Entonces, déjenme seguir hablando un poco acerca de la necesidad de comunicación eficaz y preparación. Entonces, la buena predicación, la buena enseñanza o el trabajo escrito son esencialmente la misma cosa. Requieren mucha oración, requieren la palabra de Dios, requieren una erudición sólida, necesitan un argumento bien pensado y una presentación reflexiva, que no se vaya por esos senderitos de conejitos. Winston Churchill dijo,
es el primer ministro de Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial. Dijo, si necesitas que hable durante una hora, estoy listo ahora mismo para hablar. Pero si solo me vas a dar 5 minutos, necesito 2 semanas para prepararme. ¿Escucharon eso? Si quieren que yo hable por una hora, estoy listo ya. Pero si solo quieren que yo hable por 5 minutos, necesito 2 semanas para prepararme. ¿Por qué? Porque la brevedad requiere concisión. En 5 minutos no tienes tiempo para desperdiciar palabras. No tienes tiempo para ir a disparates. Cada palabra cuenta. No hay tiempo para salirse del tema. Y eso requiere disciplina, requiere estudio y requiere preparación. Preparación de una palabra que a mí me gusta decir cuando estoy escribiendo o preparando notas. Es que me gusta masajear las notas. Nunca entrego y nunca predico las primeras notas que yo escribo. Yo escribo mis notas, tomo mi tiempo, las dejo, sigo pensando, sigo orando, regreso a las notas y las doy un masaje. Las masajeo, lo pienso más, lo acomodo más y luego los dejo. Y luego me aparto un rato y sigo pensando y sigo orando y regreso a mis notas y las masajeo un poquito más. Y luego en los domingos en la mañana siempre me levanto temprano, abro mi computadora y visito mis notas otra vez y las masajeo un poquito más. Y, y luego las traduzco al español. Hago todos mis escritos primeramente en inglés porque es mi primer idioma, mi idioma más fuerte. Entonces, luego para masajear las notas, una vez más, las traduzco del inglés al español y eso me da otro estudio. Entonces, cuando yo subo al púlpito, yo he revisado, he traducido mis notas y muchas veces ni necesito mirar mis notas, solo para una ayuda o una ayuda para mantenerme en la temática y no salirme. Voy a hablar sobre las próximas semanas mucho de cómo ordenar notas y ordenar pensamientos para quedarse en un solo temática, para dar más potencia al mensaje. No voy a tratar de esto hoy, pero en las semanas venideras voy a tratar mucho de esto. Entonces, la brevedad requiere concisión. Cada palabra cuenta. Tengo un ministro dentro de mi iglesia que es el líder de los jóvenes adultos y yo le puse a predicar hace un par de meses. Y comenzó la predicación, predica bien, buenos pensamientos, vino preparado, pero estaba contando historias dentro de su predicación que no eran malas, pero no avanzaban el temático o la temática, no avanzaban el punto, solo le hacían quedar en el mismo punto demasiado tiempo. Entonces terminó hablando por unos 45 minutos. Fue una buena predicación, no la mejor que he escuchado, pero tampoco la peor. En el siguiente servicio, la adoración, el Señor comenzó a mover durante la adoración y la adoración tomó mucho más tiempo de lo que tomaba en el primer servicio. Y a John, él se llama John, le dije, John, necesito que des tu predicación en 20 minutos en vez de 40 o 45. Córtala a la mitad. Entonces, lo que él hizo es que cortó las cosas extras, cortó la gordura de su predicación y alcanzó a dar la predicación en 20 minutos y al final me le acerqué y dije, John, esto fue magnífico.
magnífico. Y cada vez que predicas, debes de hacerlo de esta forma. Porque lo que hiciste es que llegaste al grano, lo dijiste sucintamente, con precisión, quitaste la gordura y pegó más fuerte. Dije, magnífico. Muchas veces nosotros confundimos una prédica larga con una prédica ungida. No, señores. Solo porque es larga, muchas veces quiere decir que el predicador no fue bien preparado. Honestamente. Porque cuando es largo y largo y largo y largo, uno comienza a hablar de eso y luego cambia para esto y luego cambia para el otro, en vez de en 15 minutos o 20 minutos bien preparado, pum, 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 y pega y el concepto transforma tu vida en 20 minutos. Olvídate de una prédica de 2 horas. Olvídate de eso. 2 horas de una predicación es varias cosas. Número 1 es mala comunicación, porque como dice mi suegro, no hay nalga santa que aguante 3 horas. Y es cierto, mala comunicación se trata de no saber conocer a la gente o saber a quién estás hablando. Y si sigues y ves a todo el mundo así, es mala comunicación. Pero si estás bien preparado, sabes lo que vas a decir, llegas al grano, pum, 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 la gente no se te va a ir a dormir y van a recordar lo que dijiste. ¿Cuántas predicaciones has escuchado? Inclusive yo, ¿cuántas predicaciones hemos nosotros escuchado que fue mucho alboroto, mucho grito, mucha pasión, mucho disparate, mucha historia, y al final, saliendo de la iglesia, preguntas a tu compa al lado y dice, ¿de qué se trató todo eso? Y la compa dice, yo no sé, pero fue chido. Yo no sé de lo que se trató, pero fue mucho alboroto, grito de júbilo. Pero no se recuerda de lo que se habló. No, no quedó pegado en el corazón, no penetró el corazón, no penetró la mente, no obró la transformación que la palabra de Dios debe de obrar en uno. Todo eso se trata de una comunicación eficaz. Ok. También hay la simplicidad versus la complejidad. El hecho de que digas algo simple o de una manera simple no significa que no es profundo. El sello o la marca distinta o distintiva de una buena comunicación es la capacidad de tomar un tema muy complejo y decirlo en una manera que todos puedan entender. Eso es la marca de buena comunicación y buena preparación. Si no puedes decir todo tu argumento en una sola frase, entonces no conoces bien tu material. Eso es una disciplina que yo hago. Una disciplina que yo hago. Y si después de hacer mis notas de predicación, si yo puedo reducir todas mis notas en una sola frase, y si mis notas se alinean con esta sola frase. Porque si no puedo hacerlo, entonces no voy a comunicar bien lo que quiero decir. Eso significa que ni yo sé el tema que quiero transmitir, si no lo puedo reducir en una sola frase. Yo sé que estoy dando mucha información, pero tenemos varias semanas. Vamos a ir desempeñando eso y masajeando esto mucho más a lo largo de estas semanas.
Déjame decir un ejemplo. Yo en este mayo pasado yo me gradué con mi doctorado, donde yo tuve que escribir un tesis doctoral. Mi tesis doctoral fueron 700 páginas escritas. 700. Pero yo puedo reducir todas esas 700 páginas en una sola frase. Y esta frase es esta: el discipulado que va más allá del mero conocimiento y práctica y descubre los motivos e ídolos del corazón que nos impidan amar a Dios con todo lo que somos. Eso es 700 páginas en una sola frase. Y todo lo que yo escribí desempeñaba esta frase. Ok, me hago entender, ¿sí? Si no, no es buena comunicación. Ok, déjenme hablarles, tengo mucho más que quiero hablar en esos momentos para desempeñar el porqué de buena comunicación, el porqué de buena predicación. Primeramente la tarea. Yo veo que hay 61 personas en esta clase. Yo no sé si todas van a hacer la tarea, no tienen que ponerlo en el chat en ese momento, pueden hacérselo saber a María Inés después. Pero para los que van a hacer este curso, para recibir un certificado de completar el curso, necesitas hacer una tarea y vamos a revisar lo que tienen que hacer. Eso va a ser buenísima práctica para ustedes y buenísima disciplina. Va a sonar como mucho, pero yo voy a estarles ayudando a lo largo de esas semanas. Voy a describir qué hacer, voy a darles puntos y en cómo hacerlo, ¿ok? Van a escribir un documento de 5 páginas y luego van a predicar un sermón de 10 minutos. No más de 5 páginas y no más de 10 minutos. Si vas a 6 páginas, voy a dejar de leerlo. Si vas de más de 10 minutos, voy a dejar de escuchar la predicación. Dice, ay, pastor, es tan difícil predicar en 10 minutos. Sí lo es, sí lo es. Y yo nunca predico los domingos en solo 10 minutos, porque hay mucho que desempeñar, pero es una disciplina que van a desarrollar ahora. Eso les va a obligar a reducir, a enfocarse, cortar toda la gordura, lo extra del escrito, lo extra de la predicación. Entonces, y yo voy a leer sus escritos y yo voy a escuchar sus predicaciones y yo voy a dar voy a dar comentarios en sus páginas. Y ahora yo también soy un maestro un maestro universitario. Yo he enseñado en algunas escuelas bíblicas y yo he leído muchos escritos horribles, y algo que yo hago para ayudar al estudiante es que yo me desangro sobre sus escritos. Cada cosita, eso está mal deletreado, te hizo falta un tilde allí, ¿por qué pusiste ese párrafo aquí en vez de allá? Y todo eso. Entonces yo voy a hacer muchos comentarios. Y si hay 62 personas ahora, y si hay 62 escritos, probablemente María Inés me va a ayudar. Porque van a tener que tener un poco de paciencia con nosotros, porque tenemos que revisar a todos. Alguien hizo en chat cuándo se deben entregar al final del curso, ¿ok? Durante todo ese curso vamos a estar trabajando en eso, ¿ok? Entonces, ¿qué más del escrito? Escoge un tema para escribir y hablar. Tanto la escritura como la predicación van a ser la misma cosa.
En otras palabras, el tema que estudiarás cuidadosamente y es la misma sobre la cual escribirás y lo vas a convertir en una predicación. Entonces, no van a ser dos estudios diferentes. Un solo estudio, pero con este solo estudio vas a escribir académicamente y vas a predicar a nosotros. Entonces, la manera que se escribe y la manera que se habla son cosas muy distintas. Entonces, vas a tener práctica en lo escrito y práctica en lo predicado o lo hablado. Mientras estás trabajando en tu escritura o tu escrito, también vas a estar haciendo tu sermón a la misma vez. Vas a tomar tu escrito y luego hacer notas de predicación, pero todo bien preparadito va a ser. Te vas a quedar atónito de la calidad de cosas que ustedes mismos van a producir. ¿Ok? Buenísimo. Entonces, todos van a estudiar el mismo pasaje de la Biblia, porque eso va a ser lo más fácil para mí y para María Inés, porque no tenemos que cuadrar nuestra mente con, él va a estar en segundo de Timoteo, él va a estar en Juan, él va a estar en Levítico. Tenemos que luego poner nuestra mente ahí y analizar lo que estás hablando y escribiendo. Entonces, todos listos, escriban eso. Van a estudiar Juan capítulo 6. Juan capítulo 6. Todos. Hay mucho ahí. Mucho. Estoy tan tentado de decir algunas observaciones de Juan capítulo 6, pero no lo voy a hacer porque quiero que ustedes lo hagan. Pero hay mucho ahí. Y a lo largo de esas semanas, cuando yo estoy hablando de qué preguntas hacer del texto, cómo ordenar los pensamientos, mientras leen Juan capítulo 6, van a ver que van a ser más y más coherentes sus pensamientos, más afinados y enfocados sus pensamientos, ¿ok? Pero va a tomar mucha diligencia de su parte. Entonces, estudien el pasaje de las Escrituras de acuerdo con los métodos sencillos que vamos a dar en esta clase. Tal vez tienen preguntas acerca de eso, pero después de cada enseñanza, cada semana, por esas 6 semanas, yo me voy a disponer después de esta clase a quien quiera participar y voy a contestar preguntas y ayudarles a ubicarse o enfocarse, porque yo sé que si es la primera vez que haz algo así, o haz algo así en la forma en que lo estamos haciendo o exigiendo, yo sé que van a haber muchas preguntas, algunas dudas. Entonces, yo me voy a disponer después de esta clase. María Inés va a ayudar con eso. Yo no sé cómo lo hace, pero ella puede dar instrucciones después, ¿sí? María Inés, ¿sí? Ok, muy bien. Entonces, cualquier pregunta que tengan acerca de la tarea, vamos a hablar después de la clase, ¿ok? Muy bien. Ahora, tengo algunos momentos después en esa clase que más o menos una hora y pico que vamos a estar en cada clase y luego la retroalimentación acerca de la tarea. Quiero hablar un poquito acerca de la, la predicación. Voy a hablar más de eso en otras clases que vamos a dar, pero quiero dar un poco de enfoque de la importancia de la predicación. La predicación es ambos pan y aliento. Escriban eso, si estás tomando notas, es pan y aliento. Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Dice que el hombre no solo vive de pan, sino vive de todo lo que procede de la boca del Señor. Ahora, les voy a dar una ayuda en su tarea en Juan capítulo 6.
tomen este versículo en cuenta cuando estás leyendo Juan capítulo 6. Tomen este versículo en cuenta y ustedes mismos van a hacer la conexión, ¿ok? Nosotros, cuando predicamos, cuando estudiamos, antes de la predicación, nosotros somos panaderos. Sí, somos panaderos. Tu lugar de estudio es una panadería. Estamos preparando una fiesta para la congregación, una fiesta de pan. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Cuando Jesús compartió quién él era con la mujer samaritana en el pozo, ella se convirtió y todo, luego los discípulos regresaron a donde Jesús. Ellos le ofrecieron algo de comer. ¿Y qué dijo Jesús? Dijo, yo tengo comida que ustedes no conocen. Y los discípulos no entendieron. No, ¿quién le dio comida? Alguien le dio pan. Tiene comida que no sabíamos. Dicen, no, mi pan o mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Y la voluntad del Padre para Jesús fue predicar las buenas nuevas del reino de Dios. Él estaba haciendo con esa mujer, ¿qué le estaba haciendo? Le estaba predicando. Y él dijo a sus discípulos, esa es mi alimentación, porque no solo de pan vive el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Nuestro estudio y nuestra preparación es cómo hacer el pan. Pero nosotros no solamente como estamos haciendo la masa y luego lo ponemos en el horno, no. Nuestro trabajo como ministros, como líderes, como predicadores, como maestros, es que nosotros salimos al campo y cultivamos el grano, cultivamos el trigo. Y luego nosotros, después de cultivarlo, lo cosechamos. Y luego tomamos la cosecha y comenzamos a moler el grano. Y luego nosotros encontramos la receta. Y luego hacemos la masa. Y luego nosotros metemos la masa en el horno. Y luego llegamos a la iglesia. Escúchenme bien. Luego llegamos a la iglesia. Porque la gente que viene a nuestras iglesias o llegan a nuestras clases, no vienen sabiendo cómo cultivar y cosechar y moler el grano para hacer pan. Es nuestro trabajo. Por eso ustedes están en comprensión de los tiempos para mayor preparación. Cómo cultivar el trigo, cómo cosechar el trigo, cómo moler el trigo, cómo inventar la receta para el pan, cómo hacer la masa, cómo hacerlo bien bonito, cómo hornear la masa, cómo sacar la masa y luego servir a la gente el pan que tú hiciste. La gente no viene a la iglesia a cultivar o cosechar el grano. La gente llega a la iglesia para comer pan. Y si tú no haces el trabajo de preparación, le estás dando grano, le estás dando trigo, tal vez trigo cosechado. Y le estás haciendo, mira todo lo que yo sé de la Biblia. Y hablas de esto de la Biblia y esto y cómo la cuerda azul en el talit de los judíos tiene que ver con los 1000 años del reinado de Cristo. Y hablas de esto y otro y cosas tan pequeñitas de la escritura y la gente en los asientos en la iglesia están como, ¿qué? ¿Qué? Es que muchas veces nosotros nos podemos, como maestros, como predicadores, como líderes, tenemos la mala mentalidad de que voy a impresionar a todos con la cantidad de conocimiento que tengo yo.
¿Qué dice el apóstol Pablo acerca de eso? Dice, el conocimiento enorgullece, pero el amor edifica. Si subes al púlpito con el pensamiento que voy a anonadar a todos con lo magnífico que soy yo, estás con motivos malos. Muchos dicen, quiero púlpito. ¿Y por qué quieres púlpito? Voy a hablar de eso en un segundito. El conocimiento enorgullece, pero el amor edifica. La gente llega por pan. Entonces, toda tu preparación, todos tus estudios, todo tu tiempo que pasas en la Biblia, todo el tiempo que pasas con Dios en oración, recibiendo revelación de Él. Eso es el proceso de hacer pan para que cuando llegues a la iglesia tienes algo fresco y calientito que entregar a la gente que está hambrienta y necesita algo fácil para comer. Eso es nuestro trabajo, preparar esto. Entonces, la palabra de Dios es pan y nosotros somos panaderos. Ahora, la palabra de Dios también es aliento. Segundo de Timoteo 3:16 al 17 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Yo ya sé lo que algunos están pensando. ¿Qué versión de la Biblia es esta y por qué no está usando la Reina Valera? Número 1 es la versión Nueva Traducción Viviente. Número 2, ¿por qué no estoy usando la Reina Valera? Porque eso es una clase de comunicación eficaz. La Nueva Traducción Viviente es una traducción fiel a los textos antiguos, pero es un español más sencillo y más moderno, más fácil para captar. La Reina Valera es muy poética, muy bonita en cómo se dice, pero también es anticuada. Usa palabras, usa formas, usa el vosotros, eso solo se usa en España. Nosotros no usamos el vosotros, tal vez en El Salvador o Guatemala usan el vos, pero no el vosotros. Y si estamos hablando de dar pan a la gente, de hacerlo viable, comunicado, bien entendido y sencillo, pero a la vez profundo, es por esas razones me encanta la Nueva Traducción Viviente. Ahora, déjenme decirles también que esta clase es diferente que a las otras que he dado. Estoy también desarrollando más mi filosofía y mis pensamientos en cómo yo me dirijo hacia estas cosas, no solo desempeñar la palabra de Dios. Estoy dando mis pensamientos en cómo yo hago estas cosas. Entonces, nada más para clarificar eso. Entonces, segundo de Timoteo, toda escritura es inspirada por Dios y casi todas las traducciones dicen inspirada por Dios. Pero si mira esa palabra inspirada en lo griego, literalmente quiere decir respirada. Literalmente la palabra es respirada por Dios. Sí, es inspirada y en los que escribieron la Biblia fue inspiración, pero es respirada por Dios. En todo el universo hay solo dos cosas que son respiradas por Dios. Número 1 es la palabra de Dios y número 2 es la imagen de Dios en la humanidad. Acuérdense cuando Dios formó al primer hombre y él respiró el hálito de vida en el hombre. Solo dos cosas son respiradas por Dios: la palabra y el ser humano.
Wow, 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 wow. Pero eso tiene que ver con la predicación. Escuchen, quédense conmigo. La palabra de Dios es el Espíritu de Dios. Es la palabra hebrea, ruach. La palabra griega, pneuma. Y los dos quieren decir la misma cosa. Espíritu significa en griego tanto como hebreo, espíritu, viento y aliento, aire. Todo el viento que se siente es ruach. El de nosotros es ruach. El espíritu dentro de nosotros es ruach. Y el Espíritu Santo de Dios también es ruach. Estas, pero piensan en ruach y palabras. Trata de decir palabras sin aliento. Inténtalo. La única cosa que vas a hacer es mover la boca, nada va a salir. Es el ruach dentro de nosotros, el aliento que se exhala, va vibrando las cuerdas vocales y la boca forma las palabras. En otras palabras, no puedes tener palabra sin espíritu, sin aliento, sin respiro. El espíritu y la palabra de Dios son inseparables, tan igual como nuestras palabras son inseparables del aliento dentro de nosotros. La palabra de Dios es respirada por su espíritu y creó todas las cosas. Eso es importante. Sí, estamos hablando de predicación y enseñanza. Y ahorita voy a decir por qué. Si la palabra de Dios es respirada por Dios, pero también la humanidad es respirada por Dios con el hálito de vida, con su mismo Espíritu Santo en nosotros. ¿Y qué es lo que Dios nos dio? Las dos cosas que Dios nos dio su palabra y nos dio su Espíritu. Cristo Jesús, la palabra de Dios encarnada. Y luego Jesús nos envió el Espíritu Santo, palabra y Espíritu. Nosotros fuimos creados por su palabra y por su espíritu, y nos dio su palabra y su espíritu en Cristo Jesús y su Espíritu Santo. Entonces el pueblo de Dios fue dado vida por el aliento del espíritu y la palabra de Dios. Por lo tanto, escuchen muy bien, por lo tanto, aquellos que fueron traídos a la existencia por su espíritu y palabra, o sea, nosotros, toda la humanidad, y nosotros fuimos hechos para llevar su espíritu y su palabra en nosotros. Debemos de predicar el poder de la palabra a través del poder del espíritu para llegar a los oídos, corazones y mentes de aquellos cuyas vidas solo serán redimidas por el mismo poder de la misma palabra y el mismo Espíritu de Dios. Cuando nosotros predicamos, estamos accediendo la palabra y el Espíritu de Dios, el mismo por el cual fuimos creados y el mismo por el cual somos redimidos. Por la palabra de Dios, Cristo, la palabra encarnada de Dios, vive en nosotros, su Espíritu vive. Y cuando tomamos las Escrituras, estamos inhalándolas y luego hacia la gente exhalándolas en el poder de su palabra, el poder de su vida. Por eso tiene que ver con la unción del Espíritu Santo y no la prepotencia humana. La prepotencia humana no es el poder de la palabra ni el Espíritu de Dios. El poder de la palabra es cuando la palabra vive en nosotros y el Espíritu Santo nos enciende y bajo esta unción damos la palabra y nosotros nos hacemos a nosotros mismos a un lado y dejamos. Y cuando la persona perdida, la persona no redimida, escucha la palabra y el Espíritu de Dios, algo dentro de ellos les resuena con lo escuchado. Y algo dentro de ellos reconoce la verdad,
reconoce la bondad de esas palabras. Por eso Dios nos envió a predicar. No solo nos envió a hacer milagros, nos envió a predicar su palabra por su aliento, su espíritu, su ruaj y el poder de su palabra. Y eso es lo que trae transformación de vida. ¿Saben qué? Milagros, y nosotros como hispanos en la iglesia hispana, nosotros nos enfocamos mucho en lo sobrenatural y lo milagroso. Y eso es parte, sí, ciertamente. Pero un milagro no necesariamente se traduce a una persona creyente, una vida transformada. Todos los fariseos vieron los milagros de Jesús y todavía lo crucificaron. Es la palabra predicada. Y cuando ves la palabra, el ministerio de Jesús, muy poco se enfocaba en lo milagroso. Jesús no andaba buscando quién sanar. Ah, mis manos están calientes hoy. ¿Quién le sano? No hacía esto. No decía, Padre, ¿qué milagro obraremos hoy? No, él vino con el propósito y él mismo lo dice. Yo vine a predicar las buenas nuevas del reino de Dios. Vino a predicar. Ahora, el poder milagroso estaba cuando se ocupaba y eran señales. Es otro ayudadita que les voy a dar en Juan capítulo 6. Juan no dice milagros, Juan dice señales. Nunca dice Juan milagro, solo dice señales. Ya les di algo para su tarea. Entonces es el mensaje del evangelio, el mensaje del poder de la palabra junto con el Espíritu de Dios, el que transforma las vidas. Híjole, tengo muchas notas más que no voy a poder hablar hoy porque se nos está llegando el final de esta hora. Pero yo creo que ya dije suficiente para ahora. No quiero, parte de buenas comunicaciones, no dar de más. Pero también ¿qué voy a decir? Enseñar en una clase sí es diferente que predicar desde un púlpito. Púlpito, como dije, somos panaderos. Ahora en la clase estamos destacando más y podemos ir por un poquito más tiempo. Voy a terminar con eso y luego vamos a ir a la retroalimentación. Y los que quieran estar conmigo personalmente y hablar de tareas, hablar de pensamientos, filosofías en cómo hacer las cosas, podemos hacer eso. Pero demasiada gente quiere púlpito. Lo que realmente quieren es posición, control y un lugar donde expresar sus ideas como si fueran grandes intelectuales. Cuando alguien llega a la iglesia y dice, pastor, yo tengo púlpito, o pastor, yo tengo palabra, esas personas las hago a un lado inmediatamente. Lo siento. Si estás, la primera cosa, yo tengo palabra y quiero púlpito. No, señor, ya huelo las intenciones. Como si fueran grandes teólogos, grandes intelectuales, como que sus ideas son originales. Pura prepotencia, puro orgullo, pura posición. Y si hay algo que es tan feo dentro de la iglesia, es prepotencia y posición. El luchar por posición. Eso hasta me da ganas de vomitar esto. Pero yo reconozco esto porque yo también en un tiempo yo era este tipo. Cuando yo tenía 25 años,
estaba parte de una iglesia y el hijo del pastor siempre le dejaba predicar y solo tenía como 2 años más que yo. Siempre a él le dejaban predicar. A mí nunca me dejaron predicar, nunca. Um, me molesté tanto, tanto como que, ¿por qué no me dan chance de predicar? Porque yo también tengo palabras, yo tengo cosas que decir, yo también tengo estudios. Y un día yo estaba haciendo mis quehaceres en la iglesia y pasé donde había una televisión que estaba transmitiendo los servicios. Y yo vi al hijo del pastor que estaba predicando y dije, otra vez. Y otra vez a mí no me dan oportunidad. Y de repente el Espíritu Santo me paró, como que tomó su mano y ¡pum! En mi pecho. Y me habló fuerte y me dijo, ¿por qué quieres predicar? ¿Por mi gloria o la tuya? Uf. Cuando me dijo esto, yo nada más agaché la cabeza y dije, ay, Señor, es cierto. Yo quiero que la gente diga, wow, 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 wow. Acuérdense lo que Pablo dijo, el conocimiento enorgullece, el amor edifica. Lo que el Espíritu Santo me estaba retando era el motivo de mi corazón, no mi capacidad. Capaz yo era, pero mi motivo era mal. Y no es que el pastor no me dejaba predicar, el Espíritu Santo no me dejaba predicar, porque mi motivo era mal. Años después, ya tal vez unos 10 años después, ya el Señor me había puesto en lugares donde ya estaba predicando con frecuencia. Y, y fui a una conferencia gigantesca. Y yo estaba mirando todos los predicadores ahí. Y yo le dije, Señor, yo podría estar ahí. Yo podría hacer eso. Yo soy suficientemente un buen predicador para estar allí. ¿Por qué no me das esas oportunidades? Así le dije al Señor. Cuando el Espíritu Santo volvió a hablarme y me dijo esto, nunca, y les digo así con la misma tenacidad, nunca te olvides, me dijo, nunca te olvides de esto. El mensaje es más grande que el mensajero. Uf, y eso otra vez ¡pum! Me colocó en otra forma de pensar acerca de predicar y oportunidades que el Señor me da. El mensaje es más grande que el mensajero. Dios puede encontrar cualquier mensajero, pero el mensaje es lo importante. En otras palabras, me estaba diciendo, no te creas tanto. No te creas tanto. Esto, otra vez, no se trata de ti, ni tus escritos, ni tus libros, ni tus predicaciones, ni tus clases que das. Tú no eres lo importante. Lo importante soy yo y mi palabra. Y tu trabajo como mi mensajero es dar mi palabra, no enaltecerte a ti mismo. Él esto me lo hizo bien claro. Y cuando se trata de preparación, cuando se trata de predicar, cuando se trata de enseñar, cuando se trata de liderar un grupo pequeño o dar un devocional, quítate a ti mismo del escenario y deja que el mensaje resplandezca, no tú. Pastor Kai, una pregunta. Dentro del tema de una comunicación eficaz, ¿es válidas herramientas como PowerPoint, presentación, no sé, muchas herramientas que como predicadores podemos usar? ¿Qué opinas de ellas? Sí, cualquier cosa que, lo, que te ayude a comunicarlo mejor y ayuda a la gente a recibirlo mejor.
En las siguientes clases voy a tener presentaciones de PowerPoint. Ok. Cuando hablamos de formar nuestros pensamientos Formato. y hacer el bosquejo, yo ya tengo varios bosquejos para buscar, para que vean. Un bosquejo que vamos a hacer juntos, un bosquejo que yo hice para una predicación, y luego quiero que todos estén escuchando una predicación que hice hace 2 semanas, pero con mi bosquejo para que vean lo sencillo que lo hice y cómo lo presenté, para que no solo oigan el tema en lo que prediqué, pero el cómo lo prediqué. Escucharlo con oídos diferentes, ¿verdad? Cualquiera puede aprender a predicar. Usted, o tiene que tener ciertos dones dados por Dios para ello. Mi opinión es que cualquiera, no sé usted qué opina. Yo tengo mucho que opinar acerca de eso. Sí, cualquier puede aprender a predicar, pero hay unos, es como con el cantar. Uno puede aprender a cantar, pero otros naturalmente tienen un talento mayor. Y es cierto, algunos tienen habilidad de comunicar en una manera muy graciosa que conecta muy bien con la gente. Yo tengo un amigo, estuve pensando en él el otro día, no le he visto por mucho tiempo, pero él ama la palabra de Dios, ha sido misionero en África y un buen maestro, pero su forma de hablar solo es así todo el tiempo, nunca cambia su voz de así y puede estar enseñando y predicando así durante toda una hora y, ¡ay, Dios mío! Es doloroso estar escuchando una predicación suya. Y eso es lo mejor que puede hacer. Sí puede hacerlo un poquito más su tono de voz, pero naturalmente no es muy expresivo. Y naturalmente yo soy mucho más expresivo. Yo no tengo que trabajar en ser expresivo. Él tendría que trabajar durísimo para expresarse tan siquiera un poquito. Y eso son cosas naturales en uno. Entonces, no, cualquier puede aprender a dar una presentación, pero algunos lo destacan más fácil que otros. Ok, muchas gracias. Tengo otra pregunta. Me refiero a lo más importante es la motivación del corazón, ¿cierto? Porque a veces no tenemos todas las herramientas para aprender o para decir, pero si uno está bien centrado, por más que nos tengamos la super comunicación, vamos aprendiendo en el camino para iniciar, que lo importante es eso, ¿cierto? Sí, yo creo que es en la próxima semana que voy a hablar un poco de esto, del motivo de corazón, pero también acuérdate lo que dice de Pedro y Juan cuando los trajeron delante del Sanedrín, ¿verdad? Después de sanar al hombre lisiado, los trajeron y ellos hablaron con denuedo en frente de ellos. ¿Y qué se dice de ellos? Se notaba que no eran hombres preparados o educados, pero se notaba que habían estado con Jesús. ¡Wow! ¡Wow! Sí, preparación es muy fuerte, es todo lo que dije durante la clase es cierto, pero más que todo es tener la revelación de Jesús. Cuando tienes la revelación de Jesús y estás transmitiendo a Jesús, por tan destacado que seas o no destacado que seas en la predicación, el Espíritu Santo puede usar a cualquier persona en cualquier momento, pero eso no es tanto un arte que una revelación de Cristo. Y el motivo es quiero glorificar a Cristo y no a mí mismo. Quiero decir una cosa pequeña y tiene que ver con eso que está diciendo el pastor. No hay nada más bonito que ir a una iglesia. A mí me gusta visitar iglesias cuando estoy fuera de casa y no hay nada más bonito cuando el pastor dice, estaba orando y Dios me mostró esto para ustedes. ¡Ay! Es como, yo quiero escuchar eso porque viene de la revelación de Dios. Y cuando ministran al corazón, y también pienso que la predicación no solamente es el arte de la exposición,
Muchos pueden exponer, investigar, hacer una excelente exposición y no hay nada. O sea, hay conocimiento, pero no hay revelación tampoco. O sea, la exposición puede ser buena, pero sin la revelación, el Espíritu Santo, ese mover, porque como dijo el pastor Cayo antes, ese tiempo en oración donde el Espíritu de Dios te revela, te muestra, esa es como la vida que trae para poder hacer la buena exposición, es la carne finalmente. Entonces, yo creo que es importante pensar, la oración y la palabra van juntas. Y Hechos de los Apóstoles, cuando los apóstoles dijeron, cuando las viudas y todo dijeron, nos es necesario dedicarnos a la palabra y la oración. Y van juntas, 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 juntas. En Hechos también dice, cuando dicen los discípulos que están reunidos, la palabra dice el Espíritu Santo y nosotros. Siempre estaba ahí el Espíritu Santo guiándolos, llevándolos, mostrándoles, que es como lo más importante, ¿no? Y algo también de lo que se resaltaba hoy. Tengo una pregunta respecto a la tarea y es que tanto el escrito como lo que se va a predicar, ¿tiene alguna temática especial o la temática es libre? La temática es libre dentro de los confines de Juan capítulo 6. Es Juan, Ah, que todos estudien bien a Juan capítulo 6, porque de ahí uno podría sacar varias predicaciones de este capítulo. Hay mucho ahí, pero el punto que vamos a hablar en las semanas entrantes es el estudio de todo el contexto, de no solo sacar una palabra, un versículo y hacer una predicación, un escrito basado en un solo versículo, pero cómo destacar todo el contexto para sacar, para sacar el jugo de la Biblia de lo que actualmente está diciendo, porque muchos hacen teologías basado en uno o dos versículos sin mirar el contexto bíblico y erran porque no implementan una buena exegesis o hermenéutica. Entonces, parte de esa clase es ayudar a desarrollar una exegesis y una hermenéutica apropiado para no decir nada que la Biblia no está diciendo. Pero en los confines de Juan capítulo 6. perfecto, pastor, muchas gracias. Quería complementar cuando hablabas acerca de reducir toda y ajustarse a los tiempos. Me invitaron a una iglesia de la zona a predicar y tienen los tiempos muy medidos. Una vez se acostumbra a extenderse 2 horas en todo el servicio y me dijeron, no, es hora y media. Y de la hora y media, pues son 40 de alabanza, iba a administración y comencé a ministrar y bueno, el Señor utilizó el tiempo de la administración que cuando vi me quedaban 15 minutos para predicar y yo, ¿qué hago? ¿De dónde? ¿Cómo hago para tomar todo lo que llevaba? Y era tanto que había estudiado el pasaje, tanto que había mirado contextos, estudiado, que saqué en 15 minutos la palabra, todo el mundo le gustó, pero al final llegaron, pastor, me gustaría más. Es un buen principio acerca de la comunicación. Dejarlos queriendo más en vez de dejarlos queriendo huir de ti. ¿Verdad? Pero mira, y también lo que acabas de decir, pastor, es muy, muy interesante y muy bueno de decir que te preparaste, tanto estudiaste, estabas listo. Y si puedes reducir a todas tus notas en una sola frase, puedes dar una versión en 5 minutos, en 10 minutos, en 15 minutos o en 1 hora. Porque tú sabes, esto es lo que estoy atinando. ¡Pum! Y si solo tengo 15 minutos, entonces voy a decir 1, 2, 3, porque esos respaldan, ¡pum!, este punto. Pero eso viene con preparación. Bueno, pastor, mi pregunta es muy concisa. ¿Hasta qué punto los testimonios personales deben incluirse en la predicación? Teniendo en cuenta primero que pues el Señor nos llama a ser testigos, es la mejor evidencia de que lo que está haciendo es en la vida de uno mismo. Sí. Y lo segundo es que sí concretar la predicación referente a lo que tú estás contando referente al tema de la predicación, pero en algunos
o sea, hay una línea que uno no sabe dónde cruzarla y sí sería bueno como saber en qué punto uno se está ladeando de un lado al otro o en qué momentos es conveniente. Sí. En cuanto a los testimonios, es esencial incluir eso. Lo que dijiste está bien. Somos testificando de Jesús, no solamente de lo que la Biblia dice, pero de lo que Jesús hizo en mí. O sea, la transformación en mí y yo estoy testificando de su obra en mí. Eso conecta bien con la gente, muy bien. Cuando yo predico, yo soy muy transparente con mi vida. Porque eso soy transparente con mis fallas, con mis luchas, con las cosas en que yo he sido tentado. Yo soy un libro abierto. ¿Por qué? Porque eso da permiso a la gente que te está escuchando de ser honesto consigo mismo y decir, oh, yo no soy el único, oh, wow, él o ella, cualquiera que está hablando, oh, ellos entienden, ellos tienen una vida real y normal como yo tengo. Wow, si Dios lo pudo hacer por él, también lo puede hacer por mí. Wow, cuando yo luché en mi matrimonio, wow, yo también estoy luchando en mi matrimonio y hace una conexión tremenda con la gente. Sí, es esencial esto. Entonces, 100% a favor. ¿En qué punto uno se puede pasar de la línea a no enfocarse en esa supremacía del Señor Jesucristo, que es la que tenemos que prácticamente concluir en ese sermón, bueno, en esa predicación? Entonces, no sé en qué punto uno se puede estar diluyendo. Y además, otra cosa va a pasar, ¿qué pasa? O sea, No sé si uno prepara un tema y de pronto se le ocurre o se acordó de un testimonio que no lo tenía preparado y en ese momento que es lo mejor. Oh, Muchas sí. cosas pueden venir del Espíritu Santo. Ok, ¿cuál es la línea entre cuánto de mi testimonio y cuánto de Cristo? Y si se me ocurre algo mientras estoy predicando, cada semana esto me ocurre. Cada semana que predico, tengo mis notas, pero también tengo el Espíritu Santo vivo. Y yo me preparo, pero también en el momento se me ocurren cosas que van muy bien. Hasta algunas de las mejores cosas que he predicado han sido improvisadas, a pesar de lo preparado que vengo. Y de repente el Espíritu Santo nada más pone algo en el corazón y en el momento se me ocurre y wow, eso queda tan bien y lo digo. Oh, sí. Oh, sí. Bueno, de repente ocurrió hoy, Gracias. mientras estaba dando la clase. Hay cosas que digo que no siempre están en mis notas. Y en cuanto a la línea entre cuánto de mi testimonio y cuánto quita de la exaltación de Cristo, yo creo que tiene que ver con el motivo del corazón de uno. De que si estoy ahí solo para hablar de mí mismo, entonces vas a quitar de Cristo desde el principio. Pero si estás diciendo, mira, les quiero compartir cómo Dios me transformó. Bien, ahora, cuando estás dando una predicación preparado, tienes que medir si la historia o el testimonio que voy a contar, si de veras queda con el punto que quiero hacer. Si eso no avanza lo que estoy tratando de decir, córtala. O me recuerdo de un testimonio y luego aquí es el tema y el testimonio te va yendo por allá, córtala. Cada historia o cada chiste o cada testimonio que cuento tiene una razón y siempre es para avanzar el punto que quiero hacer. Si no hay ayuda, lo corto y lo dejo para otro tiempo. Yo tengo una pregunta en cuanto a comunicación eficaz. Yo he visto, por ejemplo, pastores en cuanto al idioma, ¿no? Hay pastores que vienen, que no, aquí hablamos español, que vienen pastores que solamente hablan el inglés. He tenido la oportunidad de estar en una iglesia donde el traductor es muy bueno y transmite el mensaje, pero también en iglesias pequeñas donde no se cuenta con un buen traductor y el mensaje puede ser tan poderoso, pero no llega
al público, al oyente, ¿no? No llega con ese enfoque. Entonces, en esos casos, ¿qué se debe hacer? Estoy hablando porque me ha tocado estar en iglesias pequeñas donde hay esa carencia y donde quedamos donde, ¿qué dijo, no? Bueno, eso es difícil cuando estás contando con otra persona. Por eso, bueno, yo tengo traductora cada miércoles, porque somos una iglesia bilingüe. Yo predico en inglés tanto como en español, pero los miércoles estamos todos juntos. Entonces yo predico en inglés y mi esposa me traduce al español. Y a veces ella le tengo que corregir algunas cositas. Pero si alguien viene y está hablando solamente en inglés, y no cuenta con un buen traductor, tal vez en una iglesia más pequeña, pues, ¿qué se puede hacer? Si no hay, no hay. O hacer esa comunicación antes de la predicación. Cuando yo he tenido que usar traductores anteriormente, me gusta, o yo he tenido que traducir, me gusta sentarme con el pastor. Si estoy traduciendo, dice, hey, ¿de qué vas a hablar? Por favor, no hables en modismos que no traducen al español. No cuentes chistes que no traducen al español. Usa un inglés muy universal, para que se pueda traducir más fácilmente, ¿verdad? O si yo estoy usando un traductor, yo digo las mismas cosas. Hey, queda conmigo, voy a usar frases cortas. Eso también tiene que ver con el que está predicando. Yo he tenido que traducir para personas que dicen 3 párrafos y luego tengo que traducirlo todo. ¡Ay, no, hombre! Es horrible eso. No. Tará, 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 tará. Así se hace. En vez de párrafos y párrafos y luego tienes, no, no, no. Entonces, pero una comunicación entre el pastor y traductor ayuda mucho en eso. Creo que hemos terminado con las preguntas y comentarios. Muchísimas gracias. Pastor Kyle, en cuanto a tareas, mientras ellos van estudiando semanalmente y hay algo que puedan ir entregando para Sí. ayudarles, ¿cómo va a Um, funcionar eso? Lo que pueden estar haciendo en esta semana es leer Juan capítulo 6 sin fin veces. Léelo en sin fin diferentes traducciones. En Dios habla hoy, Nueva Traducción Viviente, Reina Valera, Biblia de las Américas. Léela en diferentes traducciones. Si hablas inglés, léelo en inglés. Y nada más para estar familiarizando. Eso es parte del proceso de masajearlo, de comprender lo que está pasando. Porque si solo lo lees una o dos veces, no vas a ver todo lo que hay allí. Pero si lo lees 50 veces, vas a comenzar a sacar temas, vas a entender el movimiento, el sentido de la gente, el sentido de Jesús, el sentido de los discípulos y todo lo que está pasando en el momento. Pero también parte de leer Juan capítulo 6 es leer Juan capítulo 5 y 7, porque te da mayor contexto de todo lo que está pasando en el entorno. Entonces, eso sería su tarea de esta semana. Y comenzar a tomar notas de tus observaciones. ¿Qué observas? Voy a hablar mucho de eso la semana entrante, pero ¿cuáles son preguntas que tienes del texto? ¿Cuáles son observaciones que tienes? ¿Cuáles son palabras raras o difíciles? ¿O cuáles son cosas que Jesús dice que dices, yo no entiendo esto? Márcalo, escríbelo. Y eso es parte del exegesis. Eso es parte de tratar con el texto. Es tú, el texto y el Espíritu Santo. Deja que Él te revele cosas. Y luego si sientes una revelación del Señor, compruébalo. Compruébalo. Si de veras escuché bien el Señor, ¿eso concuerda con lo demás que dice la Biblia? O sea, esas son cosas que pueden comenzar a hacer actualmente y actualmente es un proceso muy importante en todo esto. Entonces, eso es su tarea de esta semana.
a leer, a estudiar y que el Señor los bendiga. Gracias, pastor.